buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa del canal Capital de la Franja de Opinión. Transmitimos en directo y abordamos los temas de la semana, los temas del día, los temas de la coyuntura. Hoy vamos a hablar de distintas vertientes de la izquierda, distintas vertientes políticas que participaron activamente en el proceso electoral, que tuvieron posiciones distintas. Acá están personas que apoyaron o corrientes políticas apoyaron al presidente, al ahora presidente nuevamente Santos, y personas que votaron en blanco, que no apoyaron a Santos. ¿Y cuál es la posición frente al nuevo gobierno? ¿Cómo estas vertientes políticas se ponen frente al nuevo gobierno, de oposición, de colaboración, de participación directa en el nuevo gobierno? Y tenemos, claro, unos invitados especiales hoy que son protagonistas de estas decisiones políticas. Jorge Enrique Robledo, senador por el Polo Democrático. Muchas gracias, Jorge Enrique, por acompañarnos. Gracias, León, por su invitación y un saludo a sus televidentes. Alfonso Prada, de la Alianza Verde, vinculado al gobierno del presidente Santos ahora, y claro, partícipe de la Unidad Nacional, y ahora, bueno, parlamentario, y ahora muy activo en la organización de la campaña a la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Alfonso, por venir. Gracias, León, muy amable por la invitación. El doctor Cuesta, que firmó el acuerdo por parte de los progresistas con el Partido Liberal y fue de los primeros que se vinculó en esta campaña a una alianza con Santos. Muchas gracias, José, por venir. A usted por invitarnos, León, gracias. Bueno, Alirio Uribe, ahora elegido parlamentario, elegido representante de la Cámara por el Polo Democrático, partícipe también de la alianza con Santos en segunda vuelta, y con estas personas vamos a organizar este debate. Y claro, empecemos por el doctor Robledo, que asumió una posición de voto en blanco dentro del Polo Democrático y que tiene una postura de oposición al gobierno de Santos. ¿Cómo, digamos, están las cosas dentro del Polo? ¿Cuál es la posición que finalmente va a tomar el Polo Democrático? A ver, León, en la reunión de comité ejecutivo donde se tomaron las decisiones de la segunda vuelta, quedaron claras varias cosas. La primera, que el Polo como institución no respaldaba ni a Santos ni a Zuluaga, eso quedó perfectamente definido. Lo segundo, que se daba libertad de opinión y en ese sentido de voto, pero digamos en decisiones de tipo personal. O sea, quienes en el Polo votaron por Santos o por Zuluaga, si los hubo, o voto en blanco, lo que sea, eran decisiones de carácter personal, individual. O sea, así Clara López haya votado por Juan Manuel Santos, eso no compromete en absolutamente nada al partido. Y lo tercero, y esto es lo más importante ya para lo que viene, es que dice la formulación que aprobamos por unanimidad, que habrá libertad de conciencia en el entendido, estoy diciendo textualmente, en el entendido de que el Polo es y será, dijimos hace un mes, oposición a los programas de Santos o de Zuluaga, de cualquiera que gane la presidencia de la República. O sea que en este momento el Polo como institución, no el senador Robledo, el Polo como institución tiene decidida la oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yo fui escogido por la bancada del Senado como su vocero y espero que el 20 de julio pueda hacer lo mismo que hice hace 4 años, que es contarles a los colombianos que el Polo, haciendo uso del artículo 112 de la Constitución Nacional, se declara en oposición formal al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, porque nuestras distancias son estratosféricas con ese gobierno, muy parecidas a las distancias que tenemos con el centro democrático, y por eso también hemos dicho, no habrá una alianza, digamos, general con el centro democrático. Podrá haber coincidencias con unos o con otros en el Congreso, pero no hay alianza con el centro democrático. Somos oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y ya miraremos en detalle, podemos coincidir en un momento dado en una cosa con otra. Esto no es la posición mía, León, le insisto, es la del Polo Democrático Alternativo, y no he oído una sola voz que sugiera o proponga que se cambie esta decisión de ser oposición a este gobierno. José, ustedes arrancaron primero que todos a buscar una alianza con el argumento muy fuerte de la paz, una alianza con el presidente Santos, y incluso ya en segunda vuelta se la jugaron toda
los progresistas y sacaron gente de la alcaldía para meterla a hacer una campaña a fondo. Y sin duda, a usted, a la doctora Clara López, a otras vertientes de la izquierda, se debe mucho la elección de Santos en segunda vuelta. Y eso no solo se reconoce, pues, no solo los analistas. Yo, pues, que he hablado con el presidente Santos y con Germán Vargas Lleras, inmediatamente después de las elecciones, ellos reconocen eso. Dicen, nosotros le demos esa elección a la izquierda y estaríamos abiertos a hacer. A los demás, no, tampoco. Sí, pero sin los votos de la derecha Santos no gana. No, pues claro, No, por eso. Entonces hay que darle pues a cada uno repartidito lo que le corresponde. Pero eso ya los tenía. No, pero bueno, pero sin esos, o sea, ¿cuál peso es más importante, el primer peso o el último peso? El último, que es el que hace la diferencia, creo yo, pero bueno, vamos a ver. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a participar en el gobierno o no van a participar? ¿Cómo sería eso? ¿Quieren participar en el gobierno del presidente Santos? Pero es muy importante contarle a los televidentes cuáles fueron los antecedentes que llevaron a la toma de esa determinación que fue trascendental para un sector importante del progresismo. Lo primero, hay una circunstancia que es importante evaluar, y era el contexto político. Nosotros tuvimos la oportunidad de examinar sobre la segunda semana del mes de mayo, en la primera vuelta, una encuesta que mostraba una ventaja enorme del proyecto de la guerra, y que por supuesto la representaba Zuluaga, y que de haberse formalmente consolidado hubiese sido la negación de una de las premisas más importantes y de los derechos más importantes que tiene la sociedad colombiana. Porque yo quisiese decir que lo que animó al progresismo, al sector de progresistas que firmamos el acuerdo con el Partido Liberal, que fue la fase primigenia para establecer finalmente el acuerdo con el candidato presidente Santos, fue justamente entender una cosa que creo que habría que poner aquí en esta mesa de conversación, y es que lo más revolucionario que se puede lograr consolidar en Colombia, lo más revolucionario, es la conquista de la paz. Esa fue exactamente la premisa que movió a un sector de izquierda democrático, gentes que provenimos además de la experiencia de la guerra, que hicimos el acuerdo de paz con el Estado colombiano en los 90 y que entendíamos que no se podía mantener una actitud ajena, distante y menos neutral. Que el acto más revolucionario de este país es finalmente poder decir, después de 50 años, que mediante la participación ciudadana, que a través de la participación de los colombianos y con las manos, fuésemos capaces de derrotar en las urnas el proyecto que quería retornar al Estado colombiano a los tiempos oscuros, porque creo que eso es lo que habría que decir, pero, a los tiempos de las chuzadas, a los tiempos de la violación de los derechos humanos. Evidentemente no fuimos tan ingenuos como para creer. Yo recuerdo muy bien que cuando firmamos el famoso acuerdo con el Partido Liberal, que evidentemente tiene unos 3 componentes programáticos, la figura de territorios saludables, la jornada única para fortalecer la calidad de la educación en Colombia y por supuesto el mínimo vital de agua potable. Desde las visiones un poco esquemáticas se nos dijo, pero aquí qué grado de ingenuidad allí hay en la determinación que se tomó. No, sabemos que representamos visiones de sociedad distintas, visiones de estados distintos, pero que definitivamente una cosa es poder adelantar un proceso de construcción civilizatorio desde el punto de vista político, sin que usted sea objeto de chuzadas, de violaciones. Pero José, ya eso es un tema de la justificación de lo que ustedes hicieron, y ya lo hicieron, ya están, ya participaron, ya ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en este campo? Hemos tenido un par de conversaciones. Lo primero que habría que decir es que queremos consolidar a fondo con muchos sectores de la izquierda colombiana el instrumento del Frente por la Paz, porque debo decir que, excepto algunos sectores de la izquierda colombiana en general, lo que se veía como un acto casi que marginal
en la primera vuelta, terminó convirtiéndose en un proceso de convergencia democrática de un amplio conjunto de sectores de la sociedad colombiana, de la izquierda política, de los movimientos sociales, y logramos construir un instrumento que hemos denominado Frente Amplio por la Paz de Colombia. Quiero decir que hicimos un acto multitudinario, ahí nos acompañaron importantes sectores del Polo Democrático en el centro de convenciones. Hemos decidido que ese es un instrumento que no se puede convertir simplemente en un episodio, un elemento episódico del proceso, que por el contrario puede ser el inicio de la construcción y consolidación de un instrumento de convergencia democrática que permite incluso entrar a participar de cara a los próximos procesos electorales. Usted mencionaba ahora, off the record, el tema de la ciudad de Bogotá. Está suficientemente claro que ese instrumento del Frente Amplio por la Paz se puede convertir, como ya lo jugó un papel de esas características, por ejemplo, en el Uruguay, sin que tengamos que garantizar procesos de unidad orgánica, partidaria y estructural, sí podemos tener convergencia en torno a propósitos políticos importantes, como por ejemplo la defensa de la paz y de la democracia en la ciudad de Bogotá vía la participación electoral. Esa es, digamos, la primera tarea. Entre otras cosas, mañana tenemos una segunda reunión con todas estas fuerzas para ir consolidando el instrumento del Frente por la Paz. En ese orden de ideas, ahí se están discutiendo algunos elementos. Sobra decir que por lo pronto hay un consenso en ese escenario del Frente por la Paz, y es que nos mantenemos en condición de independientes frente al gobierno del presidente Santos y, por supuesto, jugados a fondo en la defensa de la agenda que nos llevó a tomar la determinación de respaldar al presidente Santos sin ambajes y, como dirían los rockeros, sin asco, completamente convencidos que era una apuesta digna desde el punto de vista ético y político. Alfonso, usted pues viene de la Alianza Verde con mucho tiempo, hace mucho tiempo que decidieron participar en el gobierno con Lucho Garzón, en el gobierno del presidente Santos, y ahora pues son parte de esa alianza. Usted, que además... ¿Se sigue en Alianza No, Verde? para nada. Hace rato, me he dicho, yo ni siquiera acepté la invitación a ser parte de la Alianza Verde. Yo fui parte del Partido Verde, que era un proyecto político diferente, con Lucho Garzón, con Sergio Fajardo, con Antanas Mocus. Por eso digo que viene de allá. Sí, vengo del Partido Verde, pero ya cuando los progresistas tomaron la alianza y armaron una nueva alianza, yo no acepté la invitación, decidí no entrar. Pero la experiencia de ustedes en la participación ya en el gobierno del presidente Santos, ¿cómo mira usted estos nuevos hechos? Para usted como parte de esa alianza sería importante ampliar, digamos, lo que es la unidad nacional hacia una coalición más amplia con la izquierda que participe en el gobierno, o le parece más cómoda la posición que tienen ellos de que ayudamos al triunfo, pero estamos de manera independiente de ahora en adelante? Pues, digamos, poniéndolo en contexto, León, la verdad es que nosotros enfrentamos una primera vuelta con la Unidad Nacional, con el partido de la U, con el Cambio Radical y con el Partido Liberal. Y había comunes denominadores adicionales a la paz, que era la defensa de muchos temas que en el primer mandato del presidente Santos ayudamos a construir entre todos. Ahí es donde participa el Partido Verde. Nosotros estuvimos durante los últimos 2 años, digamos, previos al retiro del partido para irse hacia la Alianza Verde, estuvimos trabajando en el gobierno de Unidad Nacional y trabajamos en frentes muy fuertes, construyendo, por ejemplo, el proceso de paz. Yo fui autor del marco constitucional para la paz y fui ponente y autor también del referendo para la paz. Y estábamos trabajando en esa vía cuando de un momento a otro el Partido Verde arma unas alianzas y decide que ya la unidad nacional no sirve, ni que el proceso de paz sirve, nada le sirve. En ese momento yo tomo la decisión de quedarme al lado del presidente Santos y seguir construyendo. ¿Qué me agrada, digamos, de la segunda vuelta? Me agrada de la segunda vuelta que entendieron claramente que el camino que habíamos trazado desde hace 3 años, casi 4 años con el presidente Santos, alrededor de un compromiso verdadero, de un proceso de paz
integral en Colombia era un camino sincero, era un camino idóneo para llegar a firmar un acuerdo final de paz, y que hayan llegado fuerzas de todos los sectores del país me parece que es un avance sustancial que legitima el proceso de paz. Creo que hoy enfrentamos un proceso de paz diferente al de hace 3 meses. Es un proceso de paz legitimado internacionalmente y también legitimado nacionalmente, un proceso de paz avalado en las urnas por el pueblo colombiano mayoritariamente, y con esa legitimidad me parece que el arribo de nuevas fuerzas que oxigenen esa legitimidad le da fuerza para llegar a un buen puerto. El buen puerto es el acuerdo final de paz. Ahora, el acuerdo final de paz no es la paz de Colombia, eso lo transmitimos en la campaña de comienzo a fin. El acuerdo final de paz es tan solo la desmovilización de las FARC, ojalá del ELN también, la dejación de las armas y el inicio de un proceso de reparación de las víctimas, de conocer la verdad del proceso para no estar condenados a repetir los errores que llevaron a la violencia en Colombia, y comenzar un proceso de cambiar la destinación de los dineros de la guerra para inversión social y dignidad humana. Esto es para tener educación, salud, vivienda, recreación, etcétera, con mayor dignidad en la cobertura para los colombianos. En esa labor es muy importante la convergencia de muchos sectores, inclusive del senador Robledo o de la gente que no haya participado en la elección, porque yo he coincidido con el senador Robledo muchas veces en la defensa del instrumento de la paz como un instrumento de convergencia de valores del pueblo colombiano, y estoy absolutamente seguro que en el camino, así como nos encontramos en la segunda vuelta con sectores de izquierda, nos vamos a seguir encontrando con el país entero trabajando porque haya paz en Colombia, y esa paz o un acuerdo final de paz sea el inicio de un posconflicto que realmente nos lleve a vivir en dignidad en Colombia. Alirio, usted viene del colectivo de abogados José Alvear, que ha tenido una crítica muy dura en tema de derechos humanos al Estado colombiano. Es una organización que se ha dirigido siempre al Estado colombiano, que ha hecho un trabajo memorable y fabuloso de llevar incluso a estados judiciales a muchos miembros de la fuerza pública y de funcionarios del Estado. Y a mí siempre me sorprendió, tanto la actitud suya como me sorprendió políticamente también lo de Iván Cepeda, de su disposición a ese acuerdo, a esa idea de acompañar al presidente Santos en la segunda vuelta. Y ahora quisiera saber cómo piensan ustedes el tema frente al presidente Santos en estos próximos 4 años. Bueno, León, yo creo que hay que aclarar varias cosas. El Polo en su conjunto como partido de oposición, como bien lo ha planteado Jorge, el Polo ha sido históricamente un partido de oposición y seguirá siendo un partido de oposición. Después de la primera vuelta se encontró frente a una realidad. Hicimos una campaña excelente con 2 candidatas muy representativas, muy importantes. Alcanzamos casi 2 millones de votos con Clara López, con Aida Bella. La ciudadanía entendió, los electores entendieron que la unidad da votos. Pasamos de 570.000 votos al Congreso a casi 2 millones de votos a la presidencia, lo cual reflejaba que el proceso de unidad que se había planteado había sido una muy buena decisión del Comité Ejecutivo del Polo. Y ante esa realidad nos encontrábamos frente a 2 candidatos, y el partido dejó clarísimo que el Polo era y seguiría siendo oposición a cualquiera de los 2 gobiernos, pero también constató una realidad al interior del Polo, la realidad de que había sectores con muchísimos argumentos muy serios que consideraban que había que votar en blanco, y otros sectores en los cuales yo me incluyo, como también Clara López, que considerábamos que no debíamos dejar retroceder y volver al uribismo a través de Zuluaga, y que por lo tanto era importante votar por la paz. De alguna manera el llamado a votar por Santos era un voto contra el uribismo. Como tú lo dices, yo venía de la defensa de derechos humanos, viví y fui perseguido también durante los 8 años del expresidente Uribe, todo el modelo de represión que él implementó. Siempre en el ideario del Polo y en todo el movimiento social y popular se ha abogado por una solución política al conflicto armado,
y creemos que esta oportunidad no había que dejarla pasar y que por lo tanto, ante una realidad casi de un empate técnico entre la derecha y la extrema derecha, sin duda que la decisión que tomábamos algunos sectores del polo y muchos otros sectores sociales inclinaría la balanza como efectivamente ocurrió. Y sacamos del ostracismo un proceso de paz. Nadie sabía, yo no me explico todavía cómo la gente votó en favor de la paz sin tener claro ni tener conciencia, porque es que el proceso de negociación se ha hecho casi que de espaldas al país. No ha habido la suficiente información, la suficiente participación de los sectores sociales, pero sin embargo la gente que ha padecido la guerra, que ha padecido estos 50 años de violencia, entendió que era la hora de darle una oportunidad a la paz. Y en función de eso apoyamos la reelección del presidente con la claridad de que no hacemos parte de la unidad nacional, de que no, el polo no va a recibir, ni ningún miembro del polo va a recibir ninguna participación del gobierno. Y yo creo que lo que sigue ahora es exigirle tanto al gobierno nacional, al presidente Santos, como a las FARC, como al ELN, que le cumplan al país con los anuncios que han hecho de terminar la guerra. Yo creo que ese es el afán. El afán nuestro tiene que ser que ese proceso culmine de manera exitosa. No podemos permitirnos de seguir aplazando esta guerra sin sentido por tantos años, y creo que llegó la hora de construir la paz. Todos sabemos que la firma de un acuerdo con las FARC o con el ELN no es la paz, pero es una precondición, es un requisito incluso para que la izquierda sea poder. Yo creo que el polo tiene vocación de poder y el polo no puede llegar a ser un partido en ejercicio de la presidencia o de volverse mayoría electoral en medio de la guerra. Y eso lo hemos visto con todos los procesos de genocidio de la Unión Patriótica, con el exterminio de la izquierda y demás. Entonces sí, era una decisión arriesgada, pero se respetó el mandato del partido. El partido constató esas diferencias y dejó en libertad para votar o no votar o votar en blanco. Doctor Robledo, se presenta una situación ahora particular, no es la primera vez, siempre ha habido sectores de oposición dentro de los mismos partidos tradicionales en Colombia anteriormente y de las fuerzas políticas, pero ahora se presenta una situación un poco diferente y es, va a haber una oposición dura de derechas, encabezada por el expresidente Uribe, y una oposición de izquierdas también, y eso, digamos, va a haber una disputa de las oposiciones. Yo creo que en esa disputa, ¿cómo se ve usted? Yo veo muy eficaz esa oposición que, bueno, sacó casi 7 millones de votos, esa oposición desde el lado de las derechas. ¿No va a quedar un poco desdibujada toda la oposición de izquierda? A ver, digamos esto, León. Bueno, primero preciso esto. Que el polo esté en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos no quiere decir que no estemos de acuerdo con el proceso de paz. El polo nace y en su ideario, que es nuestro programa, dice con toda claridad no a la lucha armada y sí a un proceso de paz. Y hay que ver la fusilada, digamos, que nos metieron porque dijimos de un proceso de paz. El propio Juan Manuel Santos en esos días y el doctor Álvaro Uribe Vélez, los dos. Entonces, eso está claro. El punto de la oposición es ¿por qué nos declaramos en oposición? Porque es que Santos es, yo diría que el principal jefe de la derecha colombiana, pues tan es el principal jefe que es el presidente de la República, y representa un programa de gobierno profundamente retardatario, regresivo. Entonces yo sí le doy todo el valor a la paz, más yo que vengo de un sector de la izquierda, usted bien sabe que nunca le hemos declarado la guerra a nadie, ¿cierto? Entonces ese no es lo que está en discusión. Aquí lo que está en discusión es si vamos a permitir, digo yo desde el punto de vista del polo, y por eso estamos en oposición, que Santos utilice el proceso de paz con las FARC como usó Gaviria el proceso de paz con el M-19. Recordémonos cómo fue esta historia. Entonces, claro, la euforia del país con la paz con el M-19 y todos nos alegramos, y eso lo convierte Santos en que todos, Gaviria en que todos somos hermanos, todos nos queremos mucho, y cuando el país abrió los ojos, 5 años después nos habían clavado toda la reforma neoliberal, que es de lo más reaccionario que yo haya visto en la vida. En eso anda Santos. Entonces, por eso estamos en la oposición. Ahora, nuestra oposición
pues seguramente va a ser bien distinta a la oposición, digo, temáticamente hablando, en los temas del Centro Democrático, porque lo cierto es que si yo reviso programáticamente hablando al Centro Democrático con la Unidad Nacional, y las diferencias podrán estar en el tema de la paz, que ni siquiera son sobre si desarmar o no a las FARC, sino sobre cómo hacerlo, ¿sí? Y en todo lo demás son idénticos. Sí, la confianza inversionista, bueno, todas las demás cosas son idénticos. Entonces, es bien probable que nuestra oposición a Santos tenga fuertes diferencias e inclusive divergencias con el Centro Democrático. Eso tampoco es nuevo, León. Acuérdese que cuando éramos la oposición a los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, de alguna manera el Partido Liberal también estaba en la oposición. Y el Partido Liberal es un partido del espectro de la derecha en Colombia. Entonces coincidimos en unas cosas y en otras no. Por ejemplo, el Partido Liberal respaldó el TLC con Estados Unidos, porque esa fue la orden de César Gaviria. El Polo Democrático Alternativo lo hizo en contra. Alguien en estos días tiene un artículo que yo creo que es una buena cosa. Nosotros somos la oposición al gobierno de Santos. Lo que hay entre Santos y el Centro Democrático es una división entre las filas de la derecha. Eso no es un juego de palabras. Tiene un fondo bien grande. Entonces, de ahí que sea tan importante que el Polo haga una oposición bien hecha, precisamente para notificar a los colombianos que aquí la alternativa no es escoger entre una derecha y otra derecha, ¿sí?, sino escoger entre la opción de ellos, del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, de la dominación norteamericana, que es lo que ellos representan, y lo que debe representar la izquierda democrática, que es una opción diferente. Ese es el que estamos. Ahora, podemos coincidir de pronto en un articulito o en un proyecto o en un debate, como pasó, digamos, en los 8 años con el Partido Liberal en el caso del gobierno de Álvaro Uribe. Y eso pues son cosas, digamos, del rodaje de la política, que suceden todos los días, como vamos a poder coincidir de pronto en algunos asuntos del tema de la paz con el gobierno, haciendo esta advertencia. Somos partidarios del proceso de paz, pero no hay cheque en blanco girado al santismo. Vamos a mirar cada ley o cada decisión que se tome y sobre ella vamos a dar nuestra opinión. Alfonso, si le tocó a usted, hay diferencias económicas, sociales, en agenda contemporánea de vida, en decisiones en esos temas con el uribismo, o es verdad lo que dice Robledo, que hay una identidad, excepto en el tema de paz? No, y además yo creo que el país mismo diferenció claramente entre dos modelos, dos proyectos completamente diferentes, uno encabezado por el presidente Uribe y por Óscar Iván Zuluaga, y otro por el presidente Santos. Las diferencias prácticamente en todo. Había diferencias muy profundas en materia económica, había diferencias muy profundas en materia social, en materia política, en fin. Yo me quedo con la última parte del senador Robledo, y es que, y de hecho así actué yo en el Congreso y actuamos con mucha gente del Polo Democrático, en fin, que no hicimos parte de la primera votación o la primera alianza que eligió al presidente Santos, y sin embargo nos encontramos en muchos momentos de la vida del Congreso, muchos momentos de los trámites legislativos aprobando leyes conjuntamente. La sola ley de víctimas nos unió enormemente a todos. Y en esa ley de víctimas todos tuvimos la oposición del presidente Uribe, que cuando estábamos nosotros construyendo el concepto de víctima, ya estaba indignado con todo lo que estábamos haciendo y trinaba furiosamente para que no aprobáramos un proyecto que reconociera a las víctimas en Colombia, pero que además que reconociera, como lo hizo la ley de víctimas, el conflicto armado en Colombia. Lo propio ocurrió. Recuerde usted, doctor Prada, que al final el Polo, incluido Iván Cepeda, no votamos esa ley, nosotros presentamos. Pero la apoyaron enormemente. Apoyamos la idea. ¿Cómo sería? Le voy a contar una anécdota. La ley no, nosotros pero votamos ¿cómo sería la ley? Cuando se retira el Polo para no votar, me dejan a mí todo el paquete de artículos, de modificaciones, y yo las defendía en la Cámara de Representantes. Un proyecto distinto. No, o sea, pero la esencia, simplemente para que el público tenga claro el detalle de las. Pero en esencia el Polo Democrático sí estuvo en el debate. Tan es así que ahora hay una iniciativa para modificar la ley de víctimas, precisamente porque muchas de las cosas que proponía el Polo nunca se incluyeron. Pero yo creería que el grueso fue apoyado por el Polo Democrático. Así lo hicieron en la Comisión Primera de la Cámara, lo hicieron en la plenaria, y solamente al final, en el último debate en la plenaria, fue cuando se retiraron, pero dejaron todas sus modificaciones y en buena parte de ellas les ayudamos. No, yo creo que nosotros, yo personalmente apoyo al presidente Santos y no me considero un hombre de derecha. El doctor Robledo a todos nos ubica en la derecha y él es el espectro de izquierda, pero no, yo coincido
con la defensa del interés general sobre el interés particular, cuando damos unos debates muy profundos sobre la calidad de vida en los centros urbanos, por ejemplo, tenemos coincidencias muy profundas con temas de la izquierda en donde el ser humano es mucho más importante que en la defensa precisamente como epicentro del interés general que los intereses económicos de las grandes empresas, etcétera. Muchas de las cosas que hicimos nosotros en Bogotá, como por ejemplo ir por la expropiación del Club del Country, en fin, eran cosas definidas como un proyecto verdadero de izquierda. Y coincido con el presidente Santos en buena parte de su ideario. No existe la derecha en Colombia, a la conclusión que yo he llegado leyendo la última revista Semana. No, es que hay que hacer un día y hay que hacerlo. Yo ya me acostumbré a la descalificación total del senador Robledo de que nada que no sea robledista es de izquierda, pero hay muchas cosas en las muchas cosas coincidimos. Santos no veo cómo vamos son a una pausa y ya este debate se está prendiendo muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de su franja de opinión. Hoy tenemos el debate sobre la posición de la izquierda y de otros sectores independientes frente al gobierno que se inicia el 7 de agosto, el nuevo periodo del presidente Santos. Si van a participar, si no van a participar, cuál es la actitud de oposición o de colaboración. Aquí ya hemos tenido varias intervenciones que más o menos perfilan un sentido más de oposición. Pero yo tengo dudas sinceras sobre el progresismo. A mí me parece que los progresistas sí tienen interés de participar en el gobierno del presidente Santos. Puedo equivocarme en eso, pero me da la impresión de que sí tiene interés, y digo interés de participar. Programáticamente tiene un acuerdo, y eso es lo más importante, acuerdo programático, pero también tener responsabilidades dentro del gobierno. Muy bien, yo quisiese de todas maneras, antes de responder a esa pregunta tan concreta, hacer un comentario a propósito de lo que acabo de escuchar por parte del senador Robledo, porque me veo obligado históricamente a hacer una contestación. Tiene que ver con el tema de la Constitución del año 91, cuando el senador dice que finalmente no ve mayores diferencias 5 años después de haberse implementado la Constitución de 1991. Yo empezaría, y ojo que esta es una discusión que creo que nos da luces para abordar el tema que estamos examinando ahora. Digamos que en general aquí todos somos de alguna u otra manera hijos de la generación del Estatuto de Seguridad y del Estado de Sitio. Esto pues para decir que, para ponerlo en términos absolutamente contemporáneos, yo prefiero, la verdad se lo digo, el Estado de Derecho al Estado de opinión de Uribe. Y eso me permite mostrar con absoluta claridad y contundencia la transformación significativa que representó la Constitución de 1991. Para no ir muy lejos, la ruptura del bipartidismo en Colombia solamente es pensable. Y ojo, que no estoy hablando exclusivamente de sectores de la izquierda democrático, sino fenómenos de participación ciudadana en el campo electoral. El primer MOCUS, por ejemplo, en Bogotá, el segundo MOCUS en Bogotá. Eso no hubiese sido posible sin la transformación significativa que representó la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Es decir, y tiene que ver un poco con lo que decía Lirio, es que lo que nosotros no podemos aquí es elogiar, digamos, la disposición a la resistencia y a vivir 2 siglos en medio de la vocación de la oposición. Digamos, nosotros que venimos de la tradición del M-19, si algo que le reconocemos a Bateman es que hizo una herejía para la izquierda colombiana, y era un poco una versión muy nietzscheana a la criolla, y es: desatemos la vocación de poder. Y evidentemente cualquier posibilidad importante de gobernabilidad democrática para la izquierda en Colombia pasa porque por lo menos hayamos reconstruido el Estado fundado en la ley, el Estado fundado en el derecho,
en el respeto de las libertades democráticas que fueron de alguna u otra manera construidas en el marco de la Constitución del 91, pero que esos 8 años del fenómeno del ubérrimo de alguna manera nos volvieron a retroceder al fenómeno de los tiempos oscuros. Por lo tanto, yo sí creo que en el caso concreto, y eso fue exactamente lo que nos animó, nosotros hicimos esta interpretación. Las posibilidades de consolidar un proyecto democrático importante para el conjunto del país pasan por garantizar la reconstrucción del Estado basado en la ley, y no es el Estado ese autoritario, fascista, de violación del conjunto de las libertades. En ese orden de ideas, y ya para recoger la pregunta que usted ha formulado, nosotros hemos dicho que en este primer periodo, que es lo que nosotros denominaríamos el periodo de un gobierno de transición, en donde hay un mandato que los colombianos le entregamos al presidente Santos, y que en ese sentido no se puede equivocar, y es que tiene que garantizar la construcción de la paz política, o lo que llaman los expertos la paz negativa, y es que no nos sigamos matando. Esa es una gran revolución. 50 años en donde no hemos encontrado otra manera distinta de resolver nuestras diferencias que a través del uso de la violencia. Eso sin duda alguna es lo que tiene que garantizar como el cumplimiento de este mandato que se constituyó en las urnas al presidente Santos. Tiene que iniciar en forma inmediata el diálogo con el ELN. Tiene que constituir la mesa de conversaciones y de negociación inmediata con el ELN, y por supuesto avanzar de manera mucho más, con mayor celeridad en el proceso de negociación con las FARC. Este va a ser un periodo en donde Progresistas va a mantener su decisión de mantenerse al margen, va a ser independiente, obviamente. Va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso de acompañamiento y fortalecimiento de ese mandato político por la paz. Y yo sí voy a hacer aquí, digamos, una conjetura en público. Debo decir que Progresistas viene desarrollando actividades de encuentros regionales en todas las distintas regiones y capitales del país. Esperamos encontrarnos el próximo 19 de julio en un encuentro nacional de progresistas, en donde sin duda alguna el tema central a discutir va a ser justamente todos estos elementos de juicio. Pero yo le digo una cosa, a manera de conjetura. En el momento en que se firmen los acuerdos de paz con las FARC y el ELN, y esto a manera de conjetura puramente político-intelectual, no sería descabellado en un momento determinado consolidar un gobierno de unidad nacional por la paz. Ahora, insisto, en este periodo, hasta tanto no se firmen los acuerdos con las FARC y con el ELN, y eso nos llevará a un trayecto relativamente significativo en términos de tiempos, pero en el momento en que se firme esto, y que se firme un acuerdo político de paz con las FARC y con el ELN, y evidentemente sabiendo que después de la firma del acuerdo político, para que en Colombia definitivamente no haya ninguna razón para seguirse matando, en ese orden de ideas, evidentemente como en el fútbol, llegará el segundo tiempo. En el segundo tiempo, que es el de las reformas, el del pacto social, no es descabellado pensar en un gobierno nacional por la paz. A ver, Alirio, yo soy columnista, dirijo este programa y opino sobre las cosas del país. Entonces yo busco lectores, no electores, y me mantengo en una posición crítica. Algunas veces apoyo cosas del gobierno Santos, no otras critico. Puedo decir cada cosa distinta, pero para que los televidentes puedan entender cuál es la diferencia, tiene que haber alguna diferencia. Venían todos apoyando la paz, vinieron unas elecciones, ustedes hacen el esfuerzo enorme de poner una votación importante para el triunfo del presidente Santos. Yo entiendo al senador Robledo porque no estuve en esa, estuve en voto en blanco. ¿Cuál es la diferencia que ustedes van a tener de lo que hacían antes de la segunda vuelta y antes de participar con lo que hacían ahora? ¿Van a seguir haciendo lo mismo que hacían antes a lo que hacen ahora, apoyando obviamente el proceso de paz, como dice el doctor Robledo,
y haciendo oposición, que más o menos es la posición del pueblo siempre. ¿Por qué hacen ese esfuerzo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cómo será su participación en la paz distinta a la que tenían antes? ¿O ustedes hicieron un esfuerzo para seguir haciendo lo mismo? No, yo creo que el esfuerzo fue válido, los que optamos por apoyar la reelección del presidente Santos, porque notamos dos diferencias con Oscar Iván Zuluaga y con el uribismo: la diferencia de las negociaciones de paz y la diferencia de las relaciones internacionales. Ustedes recuerdan cuando Uribe terminó su gobierno, estaba peleado con todo el mundo, con Venezuela, con Ecuador, no nos podían verlos en todos los escenarios latinoamericanos, en la UNASUR, en el CELAC, etc. Sí, pero eso es igual. Eso está, no, por eso. Eso es igual antes que ahora. Eso fue lo que marcó la diferencia, y lo que no queríamos era retroceder. Yo tengo una diferencia con José en el planteamiento de él. Yo no creo que aquí, si las FARC y el ELN firman un acuerdo de paz, nos vamos a ir todos al gobierno. No, lo que vamos es a generar lo que se generó en América Latina, que Evo Morales pudiera ser presidente de Bolivia, ¿cierto? O que Correa fuera presidente en Ecuador, o que la Kirchner esté en Argentina, o que el PT llegara al poder en Brasil. Yo lo que creo es que, terminada la guerra, la izquierda, en cabeza del Polo, que es el partido hoy más importante en Colombia, la oposición, y con otros sectores, y seguramente en un proceso de frente amplio, podemos llegar al poder. Es decir, la izquierda puede ser poder. Entonces fíjate que todo tiene su momento y su tiempo. Y yo insisto, la unidad de Clara y Aída demostró eso. Triplicamos la votación, no pudimos llegar como queríamos a la segunda vuelta. Lamentamos que muchos sectores que se sumaron al Frente Amplio, ahora por la paz, etcétera, no hubiesen apoyado una candidatura de dos mujeres tan valiosas como Clara y Aída, pero bueno, esa es la realidad política. Pero obviamente, terminada la guerra, se van a disparar los conflictos sociales. Nosotros no podemos estar con el gobierno cuando los electores nuestros son los sectores que se movilizan en este país por un modelo que los afecta indudablemente, por la gran minería, por las locomotoras, etcétera. Es decir, es muy posible que en el Congreso, en temas como, por ejemplo, la reforma rural, en temas como la reforma política, en temas de la política antidrogas, en temas que desarrollen la agenda de paz, en el tema de las víctimas, nos podamos encontrar con el gobierno, si se trata de reformas adecuadas para desarrollar y para hacer viables las negociaciones de paz. Pero en otros temas, yo creo que tanto el Centro Democrático como la Unidad Nacional se van a encontrar y van a estar en la misma banca defendiendo sus intereses económicos en contra de muchos sectores sociales y populares, y ahí el Polo va a estar con los sectores sociales y populares. Es decir, nosotros estamos planteando que termine la guerra no para que no haya conflicto, al contrario, para que se agudicen todos los conflictos sociales. Ahí está la MANE, el gobierno presentó 7 proyectos de reforma educativa y ninguno pasó. Y la MANE ya tiene prácticamente, los estudiantes, los jóvenes, los académicos, listo su proyecto de reforma de la educación. Entonces, si tú miras en el tema de la salud, el proyecto se hundió, pasó la ley estatutaria, pero ahí hay un proyecto que está impulsado por los usuarios de la salud, por los médicos, por los trabajadores de la salud. Esas propuestas, León, nosotros las tenemos que empoderar y las tenemos que defender. Yo entiendo muy claramente como la idea suya y la idea con que se han tenido un debate. Usted pone mucho énfasis en los temas económicos y sociales, y ese es el foco de su atención. Pero como hay un mundo de cosas políticas distintas al tema económico y social, en lo cual usted además es muy lúcido en los debates que da, y afortunadamente tiene un gran apoyo en la opinión para seguir iluminando esos puntos que son claves, y eso el país se lo reconoce. Pero como la política es mucho más amplia, y bueno, está temas de paz, no solo el tema de paz, están temas de votaciones alrededor concretos de actividades sociales, están las elecciones locales, hay reformas de todo tipo distinto a lo económico y sociales, y uno ve que cada que se presenta una gran debate sobre los temas, siempre en el seno del Polo y en el seno
no solo del Polo, de la izquierda, el Partido Verde ahora, o la Alianza Verde, sacó una votación muy importante también en las elecciones parlamentarias y en las presidenciales. Y en el caso de la Alianza Verde es más claro ahora que incluso es una cosa más hacia la izquierda. O sea, digamos que los parlamentarios de hoy del Polo, de la Alianza Verde son Navarro, Claudia López, son una gente muy caracterizada también hacia la izquierda. No hay una recomposición de estas fuerzas, no va a haber una recomposición de estas fuerzas independientes ahora de cara a este gobierno. Yo creo que hay que mirar con toda tranquilidad y con todo criterio de amplitud. Yo tal vez en algún periódico web lo mencioné. Ojalá pudiéramos consolidar un bloque, digamos, de oposición a Santos que fuera más allá del Polo. Y no me estoy refiriendo pues al Centro Democrático, me estoy refiriendo a estos otros sectores. Pero todo pasa por allí. Sí, porque hay cosas que son demasiado gruesas en la política. Sí, o sea, es bien difícil unirse con quienes están respaldando al gobierno cuando uno está en la oposición al gobierno. Ahora, no es solo por los temas económicos y sociales, no, es que los temas políticos de este gobierno son horrorosos. Es que intentaron meternos a la OTAN o empezar a meternos en la OTAN hace 15 días, ¿cierto? La ley esa de criminalización de la protesta social, bueno, la mermelada entonces en Colombia es parte de la manera de hacer política, ¿sí? El sistema electoral putrefacto que tenemos. Hay una ley que ordenaba voto electrónico en las elecciones pasadas y al gobierno no se le antojó aplicarla. O sea, las elecciones se hicieron en medio de un descomunal prevaricato, ¿sí? Entonces, todos esos son esos temas. Pero ojalá pudiéramos coincidir con otros sectores, no solo dentro del Congreso, sino fuera del Congreso, en hacerle una oposición a este gobierno. Porque yo quiero enfatizar en esta idea. Es que el único problema de los colombianos no es la paz, ojalá. Pero es que el problema del desempleo es un drama. O sea, ¿usted sabe lo que es levantarse usted todos los días en el desempleo? 8 millones de colombianos en la indigencia. Claro, muy dolorosa la sangre y la violencia y los secuestros, etcétera, pero ¿y esos 8 millones de colombianos en la indigencia? O sea, el hambre mordiendo los estómagos de la gente, el tema de las EPS, el tema de la educación, bueno, y tantas otras cosas de las que podemos hablar. Entonces, ¿cuál es el pleito que tenemos aquí? Es si vamos a permitir que Santos manipule el anhelo de paz de los colombianos para seguir haciendo la misma política retardataria que se viene haciendo desde César Gaviria Trujillo. Es que es la misma. Todos, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y ahora Santos, siempre se inventan un cuento. Es más, la paz y la guerra nos lo han vuelto en buena medida el truco mediante el cual no se habla de otra cosa, ¿sí? Y todo se centra allí, la paz o la guerra, la paz o no sé qué, y mientras tanto todas las reformas contrarias al progreso de Colombia avanzan. Ahora, repito, el Polo está en la actitud de ampliar todo lo que se pueda, pero eso sí, con unos criterios mínimos, porque es que yo sí se los voy a decir con toda franqueza, quien plantea que la unidad que necesita Colombia hoy es solo en torno al tema de la paz, ineluctablemente termina de santista. Porque entonces el gobierno nacional, el doctor Prada, es el primero que dice, ¿dónde firmo? ¿Es cierto? Si para conseguirnos a todos los sectores políticos de este país, lo único que se necesita es el tema de la paz, entonces firmemos. Ya estamos para terminar el programa, pero usted, situándonos en el Congreso, usted va a ver que el blanco de ataque de Santos y de la Unidad Nacional va a ser el uribismo o la izquierda. No, ambos. Pero va a haber más agresividad, más indolencia, digamos, desde el uribismo, que el uribismo utilizó unas prácticas muy complicadas de calumnia, de violencia en la comunicación verbal permanentemente durante la campaña, cosa que no se da con la izquierda. El senador Robledo es bastante duro y ha decidido invisibilizar completamente avances sociales importantes, por ejemplo, las materias que él mencionaba. Él no puede desconocer el avance en cifras de empleo, el avance en cifras de pobreza, el avance en cifras, por ejemplo, mencionaba cómo lograr llegar a sacar a cerca de 3 millones de personas de la pobreza, de las cuales por casi 1 millón de ellas de la indigencia absoluta. Ahí se va avanzando y seguramente en un país en paz podemos avanzar mucho más en frentes económicos y en frentes sociales. Se trata un poco de eso y el modelo apunta un poco hacia que tengamos esa posibilidad los colombianos de avanzar conjuntamente. Yo esperaría
que en un país en paz, en cortos meses, no en muchos, en pocos meses, con una firma de acuerdo de paz, tengamos la posibilidad de, superado este tema de guerra y paz, coincidir mucho más en cómo mejorar la calidad de vida de los colombianos. Se nos acabó el programa. Muchas gracias a los invitados, a los televidentes, y se nos quedó el tintero el debate sobre las diferencias en lo económico y social entre la izquierda y derecha, y eso lo hacemos en otro programa. Muy buenas noches.